Colombianas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare mostraron su preocupación por la suspensión del cese al fuego entre el gobierno colombiano y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, y alentaron que la decisión llevará más violencia en el territorio. El gobierno colombiano informó, recordemos, el lunes que suspendió en 4 departamentos el cese al fuego bilateral luego del asesinato el pasado fin de semana de 4 indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, perteneciente a este grupo. Las organizaciones que conforman la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales, COSCOPAS, rechazaron cualquier tipo de violencia, pero alertaron que las acciones violentas no pueden ser respuesta con decisiones que traigan más violencia. COSCOPAS fue la organizadora del macroevento que esta disidencia de las FARC celebró el pasado mes de abril en la Sabana del Yari, en el departamento del Caquetá, donde anunciaron su voluntad de paz y aseguraron que ya había fecha para el inicio de las conversaciones con el gobierno. Inicialmente estaba previsto, tal y como anunció la disidencia, que las negociaciones de paz arrancaran el 16 de mayo, una fecha que nunca fue confirmada por el gobierno y que finalmente se aplazó sin nueva estimación respecto de cuándo podría concretarse. ¿Es adecuado poner una pausa al cese bilateral de fuego? ¿Tienen razón estas organizaciones respecto de que sería posible que esto alentara o trajera mayor violencia? Hay que escuchar las voces que señalan también que este proceso de diálogo y de paz, al menos con algunos grupos, ya ha fracasado y el Estado colombiano debiera responder con más fuerza. Lo conversamos con Luis Eduardo Celes, que es investigador en temas de paz y conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, quien fue asesor de la red Pro de Paz, sociólogo, además académico de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo está, profesor? Lucía, buen día para ti y para toda la audiencia en Chile y muchas gracias por esta oportunidad de diálogo sobre los temas colombianos. Muchas gracias, porque estamos saliendo a toda Latinoamérica a través de DNews, así que también lo están viendo en Colombia. 7:34 allá. Es importante responder esas preguntas, profesor, porque a medida que avanza y que pudieran no verse resultados específicos, el apoyo al proceso de paz total de Gustavo Petro podría irse debilitando. A su juicio, primero, ante la alarma que levanta la Coordinadora del Suroriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales, la COSCOPAS, respecto de que esta medida de cese al fuego bilateral, la suspensión del cese al fuego bilateral, podría traer más violencia, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que hay que ubicarse en que estamos hablando de una larga violencia. En el caso colombiano, ya 6 décadas de violencia política organizada, de esta disidencia de las FARC. Hay que insistir en que la gran mayoría de las FARC entró al acuerdo del 2016 y que estas organizaciones que no entraron o que después se salieron del acuerdo en el marco de dificultades en su implementación, para colocarlo en términos suaves y no para hablar de traición al acuerdo por parte del gobierno del presidente Duque, lo cual explica toda esta, digámoslo, proliferación de grupos de las FARC que permanecen fácilmente en 12, 14 departamentos del país. Entonces, no estamos hablando de un tema nuevo, es un viejo tema de la sociedad colombiana que estábamos tratando de resolver hace más de 30 años. Claro. Tenemos un presidente que viene de un acuerdo de paz, por ejemplo, como es el caso del presidente Petro. Entonces, en medio de esas dificultades, insistir en que la única salida son los diálogos, las negociaciones y construir Estado de Derecho, porque para la audiencia en Latinoamérica, siempre tener presente que en el caso colombiano, nuestro tema es que no hay un Estado que funcione en el 100% del territorio y tenemos unos enormes conflictos por tratar. Entonces, ese es el contexto de estas violencias, de estas tristezas, como la muerte de estos 4 jóvenes. Pero insistir en que la única forma de resolver esto es hablando y concertando y construyendo con esos grupos y con las comunidades un Estado que realmente funcione. Perfecto. Entonces, hay que entender
que durante 3 décadas esta violencia ha estado presente en la sociedad colombiana, que no se va a resolver de un día para otro, y a su juicio, pese a estas dificultades o retrocesos que algunos grupos pudieran representar, la política de paz total de Petro debe seguir siendo apoyada. De acuerdo, Lucía. La única forma de buscar salidas es dialogando, negociando, construyendo órdenes democráticos. Y entonces esas dificultades se van a superar. Tanto el equipo de gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro y el alto funcionario de paz están trabajando por resolver esas dificultades que no son menores, son enormes dificultades, pero hay que insistir en que hay que seguir en la línea del diálogo y de la negociación política. Ya, pero en ese sentido la suspensión en 4 departamentos del cese al fuego bilateral por parte del gobierno colombiano sería una medida equivocada entonces. No, yo creo que es una señal del gobierno de que hay que buscar realmente distensionar la violencia y buscar un camino de entendimiento. Entonces la suspensión es una suspensión temporal, es una señal de que el gobierno rechaza con contundencia la muerte de estos 4 jóvenes, pero eso hay que recomponerlo, hay que volver a buscar un espacio de entendimiento y de que esas cosas no sigan ocurriendo en ninguna parte del país. Bueno, pero efectivamente es posible hablar de que todos los grupos tienen ganas de avanzar a un diálogo y a una paz en Colombia. Bueno, eso está por verse. Hay una simultaneidad de esfuerzos de diálogos. En Colombia por lo menos hay 6 grandes dinámicas de violencia organizada que tienen algunas diferencias. Hay violencias de las viejas guerrillas, donde la única que permanece es la del ELN, con la cual hay un proceso de diálogo en este momento en curso en La Habana. Hay este esfuerzo con este archipiélago de grupos de las FARC en el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, que son grupos diferenciados. Y hay un grupo más de mafias, ¿no? De gente que está más ligada a una raíz de acumulación de recursos y del viejo paramilitarismo. Entonces, con todos los grupos hay que hablar de manera diferenciada y persistir en buscar acuerdos. En algunos casos los acuerdos están centrados en transformaciones del desarrollo del territorio. En otros grupos, como es el caso de las mafias, está centrado en sometimientos alrededor de negociación de penas y de capitales. Entonces estamos en ese esfuerzo, que eso es lo que engloba la paz total. Perfecto. Usted mencionaba la idea del Estado de Derecho, instalar un Estado de Derecho, pero para muchas voces críticas del proceso de diálogo que está instaurando el presidente Petro y las conversaciones con la guerrilla, el Estado de Derecho no se puede instalar en lugares donde a la violencia se le da un trato igualitario a la hora de sentarla en la mesa. A los grupos efectivamente que están hasta el día de hoy cometiendo crímenes se les da la oportunidad de conversar. ¿Qué le diría usted también a quienes enalbolan esas críticas? Bueno, este ha sido un viejo debate en la sociedad colombiana. Hay una visión en la sociedad colombiana que cree que todo se resuelve a punta de fuerza y a punta de imposición, y en eso llevamos 6 décadas, y la evidencia es que eso es un fracaso en la medida en que hoy tenemos por lo menos 220 municipios donde no hay control del Estado de Derecho, porque no existe el Estado de Derecho. Entonces la pregunta es, ¿ese Estado de Derecho cómo se construye? Pues hay 2 visiones, unos que creen que esa es la fuerza, y es un fracaso. Llevamos 60 años en ese esfuerzo, que no hemos logrado ese tal, digámoslo, derrota de estos grupos. Y hay otra visión, que es la visión de dialogar, de realmente construir con las comunidades un Estado que funcione. Pero eso también hay que incluir a los grupos que hoy ejercen violencia en esos territorios. Entonces ese es un viejo debate en la sociedad colombiana, pero hoy lo que prima es la visión de dialogar, negociar y sobre todo de construir con las comunidades un Estado que realmente funcione. Las oportunidades nunca son últimas, porque siempre puede surgir un nuevo momento, pero a su juicio es un buen proyecto el de paz total, efectivamente. En este momento, su soporte político, la idea de avanzar, los diálogos que se han mostrado hoy, al menos con algunas partes de la FARC y otro tipo de organizaciones, ¿pudieran estar permitiendo avanzar hacia un escenario que no se ha podido concretar hasta hoy en Colombia? ¿Y dónde ve usted algunos flancos? Bueno, yo creo que la política de paz total es la política adecuada, porque reconoce que hay conflictos territoriales, que no hay Estado de Derecho, que hay que construir economía legal y que eso hay que hacerlo de una manera dialogada y concertada, incluyendo a los que hacen violencia organizada hoy en esos territorios. Yo creo que la política de paz total es totalmente pertinente.
El gran reto de esa política es la construcción de un Estado en el territorio. O sea, si me dijeran, bueno, ¿cuál es el gran reto de la política de paz total? Es construir un Estado que funcione en el territorio. Y construir un Estado no es fácil. En el caso nuestro, nosotros llevamos en esa tarea de manera explícita tal vez 4 décadas. Claro, y es construir un Estado, perdón, específicamente no se refiere solamente a llevar fuerza y orden, se refiere también a dar oportunidades, a construir espacio para que las personas también tengan la posibilidad de desarrollarse. Correcto, eso es, Lucía. Entonces, bueno, en el caso nuestro yo creo que hay un gobierno que es consciente de esto. Por primera vez en nuestra historia realmente hay un gobierno más de estirpe popular, si me permite la expresión, que reconoce que eso es una tarea que hay que hacer, construir ese Estado con la gente, dando garantías, pero eso también parte por reconocer que en esos territorios mandan otros, claro. Y mandan a la fuerza. Entonces, ese es el reto, digámoslo, que lidera este gobierno, que creo que lo hace bien al pensar negociaciones simultáneas y diferenciadas con estas diversas dinámicas de violencia. Claro, y efectivamente eso permitiría también ir aunando fuerzas y dejando más aisladas a aquellas que están más reticentes a avanzar en diálogos de paz o a quienes efectivamente nos están dando muestras que den confianza a la ciudadanía. Muchas gracias, profesor Luis Eduardo Celis, investigador en temas de paz y conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, que además fue asesor de la Red Pro de Paz y académico de la Universidad Nacional de Colombia. Luis Eduardo Celis, muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. No, Lucía, muchas gracias.